Fue parte de las canteras de Sporting Cristal en 1974 y fue parte del plantel en 1978. Hace unos meses tuve la oportunidad de conocerlo en Lima, ya que hubo el segundo reencuentro organizado por él y por el ruso Delgado. Washington Tosi, para mí es un gusto verte de nuevo en esta ciudad y de antemano muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti y discúlpame brindando por tu llegada, que fue para mí es algo muy especial. Henry, gracias por esta entrevista y gracias por acordarte de un jugador que tal vez mucha gente no me conozca, pero tuve esa chance, esa gran oportunidad, ese privilegio de haber salido de este glorioso equipo, y gracias por el obsequio. Esto no tiene nombre, no tiene precio. De nada. Y muy contento que estés en Montreal. Para mí es un placer que hayas llegado. Yo sé que has estado en Toronto, has tenido contacto con otros jugadores y te has acordado de este pobre jugadorcito. Y estoy dispuesto a cualquier pregunta que sea saber. Defensor derecho y también por la izquierda, ¿no? Que dominaba ambos bandos. Cuéntame, Washington, ¿cómo llegas al Sporting Cristal? Bueno, mi llegada fue, yo tenía un tío que trabajaba en la Bacos y Johnson, Adolfo Tosi, y por intermedio de Luis Manger, un dirigente del Estado, un caballero, un señor, el cual me llevó y me presentó con Eloy Campos, que ya había venido de su preparación en Europa, porque según sé que Cristal lo había mandado a perfeccionarse. Entonces me presentó, él tenía los juveniles en ese tiempo, el cual me dio la chance de practicar con el equipo, pero fue sincero, muy buena gente. Eloy me dijo, mira muchacho, tengo mi equipo hecho, sí que, pero te voy a presentar, como tenía la edad, me presentó con Alberto Gallardo, que recién entraba a agarrar las categorías inferiores. Entonces él fue que al día siguiente, la semana siguiente, bueno, sábado, me presenta con Alberto, en el cual Alberto recién llegaba y hizo un pequeño torneo, puede ser un cuadrangular, con la gente que él había abierto la puerta para hacer unas pruebas, y suerte quedé en el equipo y jugamos con el equipo de don Víctor Pasache, los dos equipos que tenía don Víctor Pasache. Ese tiempo Cristal tenía 3 canchas, no sé si la tendrá todavía, pero jugábamos ahí, fue un cuadrangular muy bonito con los 2 equipos de don Víctor y los 2 equipos que Alberto agarró con las pruebas que hizo, en el cual salimos campeones, y ahí formó él 2 equipos. ¿Se presentaban 4 equipos, se iba reduciendo a 2 o a la gente le iba seleccionando? Sí, ¿Cómo? No, cuando hubo mejor dicho, cuando Alberto entra, él entra y ¿qué hace? Hace como un campo de prueba, puerta abierta, hubieron muchos muchachos que se presentaron, en mi caso mío también. Entonces nos presentamos y entonces él saca 2 equipos y comienza a eliminar y hace 2 equipos, equipo A y equipo B. Y juega con el equipo A y equipo B de don Víctor, que ya los tenía. De esos hicimos un cuadrangular en el cual sacaron 2 equipos A y B y forman una categoría. Nosotros éramos los prejuveniles y don Víctor se quedó con los que eran como infantiles. ¿Qué recuerdos pues de don Víctor Pasache Marañón, que ha sido un formador por varias décadas? Sí, es una eminencia ahí en el fútbol, la cátedra, con mucho respeto. Yo lo tuve también como entrenador. Un tipo sabía llevar a los jugadores, y el carácter lo ponía don Alberto. Don Alberto también era, pero había que temerle, porque Alberto, y eso era bueno. Tenías un tipo tan pasivo y tan inteligente como Víctor, y un tipo tan conocedor como Alberto también. Un tipo que Alberto jugó en Italia, jugó en Brasil, así que no le podías quitar esa experiencia. Ese tipo conocía y te hablaba, y lo que te hablaba era lo que había vivido, lo que había sucedido en el fútbol. Y eso yo lo aprendí. Yo tengo ahora un nivel de entrenador aquí también. Y qué te digo, me sirve mucho la escuela que me dejó don Alberto. ¿Y en tu primer partido o primeros partidos eras ya lateral derecho o estabas en otra posición? Yo jugaba volante. Lateral derecho, es que con Alberto aprendí a jugar mucho. Con Alberto me puse hasta de libro, con este tamañito que tenía, me puse el libro y así subí a la primera amateur cuando jugamos en la Liga del Rima. No se llamaba Estrella de Bendí, se llamaba la primera de la Liga del Rímac, y la primera amateur se llama. Mira, entonces también me hizo jugar como líbero. Yo marcaba a la derecha como marcaba a la izquierda.
No tenía, pero mi puesto mío era volante. ¿Y qué tal de esos torneos? Tengo entendido que siempre estaban entre los primeros lugares ahí en la Liga de RIMAC. No, cuando el año que yo jugué campeonamos y después mi ascenso fue rápido cuando yo subí a la reserva. Yo crecí ahí marcando a Uribe y marcando a Mosquera, dos monstruos. Yo marcarlo a Mosquera, no tenía que envidiarle a ningún jugador de Europa, nada. O marcarlo a Uribe, peor todavía. Así que eran dos monstruos. Y marcarlo a ellos, y ahí aprendí. Cuando yo me fui a Melgar y tuve la suerte de jugar con otros equipos grandes, a mí no me impresionaba nadie, hermano. Claro, incluso tú, como tenías tu carácter, eras medio picón, alguna vez a Uribe lo levantaste, ¿no? Ay, sí, a Uribe le daba, porque Uribe te mandaba a comprar pan, hermano, y yo era picón. Y ellos, la gente que me escucha y que ha jugado conmigo sabe cómo era yo. Entonces le daba a su chiquita. Y mismo Mosquera cuando me veía decía, pero no te puedes quedar en tu casa un día a partido de práctica. No, eran monstruos. Mismo a Juan Carlos Doblitas, a Percy, toda esa gente, ¿no? Y justamente hay una foto que para mí es espectacular, en mayo del 78, donde Cristal había sido tricampeón juvenil, ahí dentro de los clubes, donde está toda la gente pues que algunos han reencontrado en febrero. Sí. ¿Qué recuerdo pues de esa ceremonia con don Ricardo, pues que el padre fundador? Eso es para la historia, eso se queda grabado aquí. Tuve la dicha, cuando se reinicia el campeonato juvenil después de como 15, 10 años, don Alberto ya había entrado, entonces y fuimos campeones. Me acuerdo que jugamos la final con Alianza Lima en el Cristal y con un gol de Dardo Acuña, mi compadre Dardo que vive en California. Sí. Él fue el que metió el gol y así ganamos el campeonato. Pero también en ese año ganábamos todo. Teníamos un equipo pero increíble, contarte los jugadores que había como Beretta, Eloy, Noé, Pablito Lobatón, los Pasaches, mucho. Teníamos y campeonamos en Interbarrio de la Prensa con el nombre de Lucha Reyes. Sí. Que era el equipo de RIMAC, que campeonamos después en los juveniles, como te digo. No, teníamos buen semillero, en ese tiempo era un semillero, era grande. Estaba casi al lado de él, estoy con Don Víctor Pasacho. Claro, y seguro don Ricardo pues siempre... Estoy agarrando la copa, claro, copa. Y don Ricardo me imagino incentivando para el deporte, ¿no? ¿Qué nos fue? Tú lo veías y era como hoy en día vendrías aquí pues al Papa, porque era una eminencia, era algo que tú solamente llegaba al equipo y dices, algún día tengo que conocerlo. Entonces yo veía la idea de conocerlo al señor Ventil. Entonces ese día para nosotros fue algo glorioso, algo maravilloso verlo. En el penúltimo año de su vida, porque él fallece en el 79 y justamente en abril del 79 inauguró la planta de Bacus también, porque en esa época la Bacus estaba en el RIMAC nomás. Sí, como te digo, para nosotros fue lo más grande y tuve esa chance de conocerlo. Y gracias a Dios. Esa foto, pues es invalorable. ¿Y por qué agarraste la copa? ¿Tú eres el capitán o simplemente por cariño agarraste la copa? Cuéntanos. Yo nunca fui capitán, lo pueden decir mis amigos, que yo desde que nunca fui capitán. Pero sí como un líder, ¿no? Pero siempre hablador. Hablador, tenía el control. Y la gente que me escucha va a saber. Entonces gritaba, hablaba, puteaba y a todo el mundo. Y no me casaba con nadie, no tenía respeto con nadie. Y te has mechado con varios que no podemos mencionar, pero hasta en los camarines, antes del partido. Yo tengo una anécdota con un jugador, una estrella, aunque hoy día, si algún día lo veo, me gustaría pedirle disculpas, ¿no? Porque a veces uno con muchachos, el ímpetu de la juventud, y como yo era medio malcriadón, entonces hubo una pequeña peleita que tuve con una de las estrellas mundiales, mundial conocido, y no quiero decir su nombre, pero me gustaría un día verlo para pedirle disculpas, decirle, sí, porque a veces nunca es tarde, ¿no? Pero de repente fue algo injusto para él lo que tú hiciste, algo por ahí. Tal vez sea o no sea injusto, yo pienso que no... Una calentura. No tenía derecho a hacerlo. Ok. Porque a veces uno tiene que respetar los años, pero le dices eso a un muchacho de 18 años y la cabeza como la que tenía yo en ese tiempo, no te lo iba a aceptar, hermano. Así hubiera sido Pelé, que me hubiera hecho, se lo hubiera igual. Pero sí me gustaría pedirle disculpas. Claro. En 1978 te promocionan. En la vida a veces las cosas te llegan sin pronosticarlas, sin organizarlas. Por ejemplo, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar,
yo me fui al Estadio Nacional, a ver un partido de práctica entre la selección que se iba al Mundial de Argentina con la reserva del Cristal. Me senté ahí en la tribuna, estaba sentado, entonces pasa Alberto Gallardo, me queda mirando y me dice, baja. No sé, yo bajé. Y me dice, le dice a Maquera, que para descansar, Maquerita. Le dice, dale cosas a Tochi que se cambie. Y Maquerita le dice, yo he traído cosas de Tochi y no estaba en la lista. Entonces en eso venía Reina, Lucho Reina, mi compadre Cachetada, que no jugaba porque estaba lesionado. Entonces le dice, dale la cosa de Lucho. Y Lucho, yo le preguntaba cuánto calzaba y él calzaba 32, yo calzaba 38, pero cuando tú quieres jugar, juega con cualquier número. Y le digo, sí, me queda, dámelo. Entonces me dio su cosa de Lucho Reina. Y así fue que yo jugué ese partido contra la selección que se iba al Mundial. Y gracias a Dios, iluminado, me jugué un partido de eso que uno siempre desea. Y al otro día cuando llego al Cristal, don Guillermo Poli Mejía me dice, pasa adentro que Lucho Balbuena quiere hablar contigo. Lucho Balbuena, que era un dirigente del Cristal, hermano. Así que entré y me dio la mano, me dijo, bienvenido, y ya te subieron a la primera. Entonces yo estaba en el cielo. Fue rápido, fue sin querer, pero cuando está para uno, está para uno. Entonces ahí fue algo, ¿cómo te puedo decir? Algo bueno y malo al mismo tiempo, porque no era un buen periodo para subir. Cuando yo llegué arriba, yo me toqué con todas las estrellas que los había reclutado en el 77. Oh my God, hermano, me encontré. El año y medio que estuve entrenando con la primera ahí en el Cristal es como si hubiera entrado entrenando con la selección. Porque en realidad la selección la formaba casi el Cristal. Con todos los jugadores que había, con todos los nombres, Oblita, Chumpitá, Soria, Paradero, Navarrito, después estaba Mosquera, Percy Rojas, ¿qué te digo? Oblita estaba toda una cosa. Es decir, una calidad de jugadores y jugadores que mismo que no estaban en selección eran pero de selección como Aparicio, el Palomino, el tío Vargas, Guillermo Vargas, estaba Uribe que no había agarrado selección, había regresado Bailetti, estaba Mifflin que había regresado, ¡ay Dios mío! Una constelación de jugadores que yo me sentía como que me hubieran llamado a la selección. Pero no tuve chance. Yo jugué 2 partidos en la Metropolitana con Alberto, porque ellos se fueron al Mundial, y el Metropolitano se jugaba, entonces tuve la chance de jugar 2 partidos. Quiere decir que en el 78 en Chiclayo y después acá en Lima fueron tu debut, ¿no? Sí, fueron mi debut. Mi debut fue con Chiclayo, con Cajón Aurich, y después acá con el Sport Boys en Lima. Y lamentablemente con José Fernández ya para el descentralizado 78, tú hubieras tenido la oportunidad o hubieras querido, ¿no?, tener una oportunidad de jugar 10, 15 minutos por José Navarro, que también era un mundialista, ¿no? Pero como que no hubo esa suerte o algo pasó con el entrenador, ¿no? No, sí, lo que pasa es que cada entrenador tiene su manera de trabajar. Yo pienso que en ese tiempo José, si no me equivoco, y todavía creo que tiene la oportunidad de defenderse si un día escucha esto, él jugaba con hombres, él no jugaba con muchachos. Reina nunca jugó con él, ni otro muchacho. Y yo estuve suplente, yo salí suplente, he tenido la chance de poder entrar a jugar, y nunca me dio la oportunidad. Su manera de trabajar, y tal vez le costó, pero yo pienso si hubiera tenido otro. Después llegó Marco Calderón, cuando yo me fui a Melgar. Claro, Marco Calderón ya llegó el 79, a mitad del 79 incluso. Yo digo, cuando yo tuve la suerte inmensa de subir, pero la mala suerte de llegar, porque si yo me hubiera esperado un año más y hubiera agarrado con Marco Calderón, de repente hubiera tenido más chances, jugar más partidos que jugar por quitar, me hubieran visto más. Hay mucha gente que tal vez escuche esta entrevista y dirá, ¿quién es ese? Nunca lo vi, nunca jugó, pero yo estuve ahí, incógnito, pero estuve ahí. Y vayan a buscar los partidos después en el 78. Claro, el primer torneo, claro, el primer torneo. Ya, después que llegan, yo estuve suplente concentrado muchos partidos, pero nunca viajaba a provincia, todo, y nunca, no tuve la chance. Ya después me fui a Melgar con Dardo Acuña, mi compañero Dardo Acuña, que Melgar en ese tiempo se jugaba a la baja, entonces vinieron a Lima y nos ofrecieron y
Fuimos a Melgar. Ahí en el Melgar sí tuve la chance. Esas concentraciones, esos entrenamientos, pues igual te sirvió para ti para desarrollar tanto en el Melgar como después en el Cantolao o Washington. Porque no, yo te voy a decir la verdad. Yo salí del Cristal. Cristal en esa época, como institución, era lo más grande que había. No te puedo decir ahora porque no lo conozco. Aunque tengo un pequeño, no resentimiento, una decepción porque he ido 2 veces y ni siquiera puedo entrar. Imagínate. Y tengo carta de jugador, he jugado, he defendido los colores y no, ni siquiera te dejas de entrar, no, ni siquiera puedo ir a buscar una foto. La última vez, el último año que ha sido el último reencuentro, fui con mi esposa, italiana, ya con el fútbol, yo, y quería enseñarle dónde yo crecí futbolísticamente, enseñarle mi club. Claro. Y no se puede entrar, entonces llamé al profe Mellán, me imagino. Profe Mellán, pero el profe Mellán desgraciadamente no coincidía con los días que él va, entonces me quedé con esa gana, pero yo pienso que ha cambiado mucho la institución, como institución. Tengo también sabido que hay jugadores que han ido y no han podido entrar, jugadores que han jugado, más que yo, más conocidos. Y no doy los nombres por repente para que no haya problema, pero yo sí, a mí o sea, hoy en día yo no le debo nada a nadie, sí, te puedo decir que ha cambiado mucho la política del Cristal. Que no dejes entrar un jugador que ha vestido la camiseta es ridículo. Que no haya un sitio donde tú puedes ir a buscar. La última vez para buscar mi foto tuve que ir a donde un señor que tiene toda la foto que está, que es el señor Las. Exacto. Luis Alberto Sánchez. Entonces, ¿qué pasó con el Cristal? ¿Dónde está esa biblioteca? ¿Dónde están esas cosas que uno debe encontrar? Claro, y de haber convivido, ¿no? Sus últimos años de Don Yestercito y de Don Ricardo, ¿no? Ricardo, ¿Qué nos puedes decir de los esposos, los fundadores de Cristal, por favor? Y mira, teníamos desde los juveniles, los prejuveniles, era un aprecio, una consideración a los muchachos que nos daban, me acuerdo, nuestros sándwiches y nos daban nuestra gaseosa y te daban tus 5 soles para tu autobús. Eso ya ni se ve. Bueno, ahora existen las academias. Claro, eso ya aparte, historia, ya que también es otro negocio. ¿Y doña Estercita también tú llegaste a ir a alguna misa que ella organizaba con todo el plantel? No. ¿No le llegaste a disfrutar? No llegué a disfrutar, escuché mucho de ella, sí, pero yo aprecio mucho lo que hizo esa gente. Mucha clase, mucha cultura, bueno, fuera de época. Se avanzaron 20 años, que deberían hacerlo ahora. Obviamente era la primera Mateo. Claro, que después llegó a ser el EGB en el 78 para adelante. ¿Qué nos puedes contar de un poquito de eso? Bueno, yo era verdad, porque cada equipo profesional tenía que tener un equipo en la liga. Entonces ahí se formó la primera. No llegué a conocer lo de la señora Catita, lo que hizo el EGB, pero sí fue la primera. La liga del Rima que nosotros jugamos la primera. ¿Qué compañeros recuerdas ahí en esa primera? Yo jugué con el Mudo. Ya, el Mudito, saludos. Jugué con Dardo Acuña, con Almonte, con Larrea. Después ya subimos los muchachos, estuvimos con Noé, con Elguera, con muchos muchachos. Con Oscar Centeno también, que nos sorprendió con su canto, después de 40 años creo que él dice que los ha visto. Él salió después. Pero él llegó a jugar ahí, pero... La Chancha Valdetaro también, esa generación siguiente. Esa generación. Sí. Pero no, eso fue algo bueno. En la liga fue algo bueno, pero no sé, porque desapareció, cuál es la política de la federación ahora, pero yo sé que ha habido cambios muy erróneos en la sí. Ahora se ha vuelto ya muy lucrativo con las academias, ¿no? Campeonatos juveniles. Antes salían de los interescolares o de los interbarrios, ahí salía la gente, no tenían que pasar por una academia, ¿no? Una cosa así. La diferencia que hay con los equipos argentinos, brasileños, que hay categorías. Yo salí de un equipo que había categorías. El Cristal tenía de los infantiles, prejuveniles, juveniles. Y llegó la primera de Amateo, que era después llegaba la reserva. Entonces te pasabas por esas etapas y ahí llegabas. Y tenías gente que te educaba. Sí, tenías unos Víctor Pasache, Alberto, que te ponía en tu sitio bien rapidito. Sí, pero ahora no, el jugador ahora llega a una escuela y la escuela creo que se va a jugar. Y a pesar que hoy hay psicólogo deportivo, creo que no hace efecto con lo que en su época de repente no había en ese... Ahora sí necesitamos eso. Claro. En esta época no había necesidad, los psicólogos eran entrenadores que te hablaba bien. Pero ahora yo no sé, yo pienso que... Y hay un muchacho
un muchacho muy conocido, Morinaga, algo así se apellida, ¿no? Ya. Que es un profesor y debería tomarlo en cuenta ese tipo. Mismo para la selección, haría muchas cosas buenas. Y hay mucho trabajo que hacer en la federación. Por primero que nada, por empezando a limpiar toda esa cochinada que hay. Claro, claro, y también por los clubes que supuestamente alimentan a la selección, ¿no? Por ejemplo, en Cristal un poco que se ha perdido por el tema de conflicto de intereses, se ha perdido esa calidad en las academias. Imagínate que no hemos podido participar en la Liga 3 porque el año pasado nos eliminaron, imagínate. Ya, sí, eso hay que mejorar mucho en nuestro Sporting Cristal, que tú lo has vivido. sí, y me gustaría mucho volver a ver a Mosquera en Cristal, o mismo a Julio César. Yo sé que está ahí de nuevo. Ahora que han salido de ahí, porque yo estoy tan aburrido de ver entrenadores extranjeros, hermano. Sí, y yo digo, siempre he dicho, el peruano escupe sobre el peruano. Porque yo me voy a sentir menos que un argentino, un paraguayo, un uruguayo. ¿Qué tienen más que nosotros, que hemos demostrado que somos peloteros, hemos jugado y hemos demostrado? ¿Acaso eso Oblitas nunca pensó? ¿Qué cosa que un jugador argentino era mejor que Oblitas? ¿Era mejor que Uribe? ¿Mejor que Mosquera? Lo que pasa es que esa es nuestra mentalidad, tenemos esa capacidad, tenemos jugadores y una selección, porque tengo que traer a un extranjero. Hagan un consorcio, tienen a Mosquera, tienen a Franco Navarro, tienen a Cueto, ahí tienen a Lucho Reina, que hagan un consorcio, hagan un grupo técnico que se llama. ¿Por qué tenemos que traer y pagarle millones? Necesitamos miseria para pagarle a un peruano. Claro. Es ridículo. ¿Yo por qué me voy a sentir menos? Acá falta mucho trabajar en las provincias. Tú me estabas contando que en Arequipa, pues en esa época, era el cambio te chocó, de Cristal a Melgar te chocó, ¿no? Exactamente. Y Arequipa no me quejo como equipo. Me dio la y la ciudad jugué, acogedora, la ciudad, ¿no? Pero la infraestructura es lo que nos falta acá, infraestructura. Infraestructura. Mejores estadios. Un estadios. camarín que, y que yo venía del Cristal, estaba ahí, no sé si me dejo entender, pero era chocante. Y un equipo muy, muy bonito, de muy buena gente, de una ciudad hermosa. Que te cumplió siempre, ¿no? Sí, porque no. hay a veces de que paga nunca fallaron y no estaban en la buena época, que en verdad no está. Pero yo a veces escucho, tengo un programa que yo escucho, 90 minutos de ahí de Arequipa, donde también trabaja Genaro Reina, y Neira. Siempre, y a Neira, y siempre veo también jugadores de Melgar que son como amigos míos, los tengo en Facebook, y siempre están hablando de lo que campeonaron. Pero no hay uno que piensa en el año 79, que se estaban jugando la baja, y no piensan en esos jugadores que dimos todo por ese equipo, que salvamos la categoría. Nunca dijeron, vamos a hacer un reencuentro con estos muchachos, que puede ser Custodio Vargas, Dardo Acuña, Lucho Delgado, la persona que le habla, Pirulita García, que fue Roberto Chauca. Me has nombrado a 3 de Cristal, ¿no? Que sí. Pasaron por Cristal, ¿no? Que el ruso, Dardo Acuña y Chauca, que también había jugado en Cristal en los 70, entonces, claro. En el 72 campeón. Y esos jugadores, y esos partidos, ese año que Melgar jugó, nunca lo nombra. Siempre están nombrando cuando fueron campeones, y hacen entrevistas y hacen reencuentros. Pero la gente que le llegó a salvar, eso no tiene valor. Y eso me duele, porque yo estuve ahí, yo me identifiqué con el equipo y me saqué la mugre, como se dice, por no decir otra cosa. Pero, no sé, lo veo injusto. Y me comentaste que cuando pasaste al Melgar, como que no te la pusieron claro, ¿no? Tú pensabas que era un préstamo y total te habían vendido con la carta pase. Sí. Eso fue algo de que para descanse de Lucho Balbuena. Porque yo siempre estuve solo, nunca tuve... No había representantes como ahora, pues. No, yo estuve Tú te manejabas solo. Y no. Yo, primero que nada, nunca pensé en mi vida el fútbol. Yo jugaba porque quería jugar, me gustaba jugar. Entonces cuando termina mi contrato y viene Lucho a hablarme y me dice, bueno, te vamos a dar esto. Digo, pero un poquito más. Me está dando lo mismo que te... Ya vamos a pensarlo. Y eso que vamos a pensar esa semana. Llegan los de Melgar y me voy a Arequipa. Entonces, dentro de mi cabeza, como Dardo, que era mi compañero y iba conmigo, él estaba prestado y dije, yo también estoy prestado. Porque, bueno, Dardo no había terminado su contrato, ese seguía vigente con Cristal. Yo el mío había terminado. Entonces, ¿qué pasó? Cristal me había vendido. Yo ni sabía. Cuando quise regresarme a Cristal ya no pude. Aparte que no pude porque ya Mango Calderón estaba arriba.
Ahí te hubiera gustado estar, ¿no? Ay, Con ese equipo. Pero Marco me agarró reserva. una que no quería ni verme, porque cuando yo jugué contra el Cristal en la segunda rueda, Claro, ahí en Arequipa. San Martín. En San Martín de Porres. En San Martín, y era mi juego era así, yo metía chabuca, como decía mi compadre. Y yo, y cuando me vio Marco, dijo, no quiero ni ver ese Tosi, que quería matarlo. Pero no, yo ya no pertenecía al Cristal, entonces fue difícil porque Marco se había subido todos los muchachos que tenían, eliminó mucha parte de los jugadores que tenían Cristal, los antiguos. ¿Y qué recuerdos pues tienes de tu tío segundo, primo de tu señor padre, don José Illescas Tosi, que él siempre estaba al lado del equipo y también apoyó Extremo Celeste al inicio de los 90? Bueno, como no acordar, y la manera que lo conocí, porque no lo conocía, y ese primo hermano de mi padre, popular Mojino. Entonces, estaba yo en los juveniles y don Alberto, estábamos en un partidito ahí, y Alberto me llama acostado ahí donde se separaba la gente a ver el partido, los arbustos, y me dice, Tosi, ven. Entonces yo me acerco y digo, ¿qué pasa? El señor quiere hablar contigo. Yo lo quedo mirando al Colorado, pero nunca lo había visto, no lo conocía. Y me dice, ¿cuál es tu nombre? Enrique Tosi, porque yo yo utilicé Washington. Entonces dice, Enrique Tosi. ¿Cómo se llama tu padre? Enrique Tosi. ¿Y tu abuelo? Y yo le dije, tú eres sapo, porque yo le dije, tú eres sapo. Y Alberto me dijo, hey, cuidado con ese señor dirigente. Entonces le digo, Enrique Tosi, dile a tu papá que has estado con tu tío Illescas, con tu tío Mojino. Entonces yo llego a mi casa y le digo, oye papá, hay un gilazo ahí, dice que es tu primo, un tal Mojino. Entonces mi papá dice, ese es mi primo, hermano. Y mi mamá dijo, ya, el tío del Colorado. Vivía en la Florida, claro, Sí, ahí cerca del club. Sí, entonces ahí lo conocí a mi tío. No sabía, el primo hermano de mi padre, él es Illescas Tosi. Exacto, él acompañó al EGB cuando jugaba en el Estadio Nacional, o cuando jugaba en la Florida, y también ayudó bastante al Extremo Celeste cuando se inició en el año 1991 con la logística, porque él tenía un Volkswagen de movilidad, tenía él. Okay. Entonces él iba y a veces acompañaba a la gente hasta la avenida 28 de Julio, a toda la gente del Rima con las telas, ¿no? De la barra, ¿no? Y otra cosa que recuerda a la gente del 60, que él decía, vamos mis tigres, se ponía en Occidente Baja. No, era bravo, y sí, Colorado era bravo. Sí, muy recuerdo tengo de mi tío, Sí, que en paz descanse, eso que muy recuerdo. ¿Qué significó para ti estar en el Sporting Cristal entre el 74 y 78? Haber conocido a tanta estrella y a tantos buenos dirigentes que ahora no los tenemos, Washington. Sí, para mí fue, en ese tiempo, haber yo subido al Sporting Cristal a la edad que yo tenía y sentarme al lado de esas glorias, Uribe, tío Chumpi, Panadero, el Azar Soria, que en paz descanse, Bercy Rojas, Mosquera, Mifflin, Gorriti, yo era admirador de Gorriti y Raúl, de Carlito Carbonell, de toda esa gente. Vargas, que fue Guillermo campeón 72. Vargas, sí, que con Guillermo, con el Cholo Aparicio. Sí, para ti fue lo máximo, fue. Ramón Mifflin, que llegó. Sí, para mí Cristal en ese tiempo era una constelación de estrellas, como te dije antes, era como la selección. Es como que si yo hubiera entrenado con la selección por un año y medio. Pero para mí eso me ayudó mucho. No tuve la oportunidad de jugar más porque, como te dije en un principio, nunca empecé a vivir el fútbol. Mira, estoy en este país, llegué. Incluso tú me has contado que tu familia nunca fue a verte en el estadio, ¿no? No, a mí nunca me fueron a ver jugar. Porque no le gustaba el fútbol a ella. No, a mi familia no le gustaba el fútbol y de repente querías que que tengas otra profesión, por decirlo así. Yo estudié un ciclo de administración de banco. Cuando yo jugué la final de la Copa Perú con Chito, que me llevó, que en paz descanse. En La Palma. En La Palma jugué. La concentración yo pedía permiso porque yo estaba estudiando administración de banco. Entonces yo estudiaba en la noche. Entonces me daban ese permiso. La gente decía, ¿y este por qué sales? No, se va a estudiar. Pero no. En ese tiempo, bueno, ahora el jugador es diferente, ¿viste? Ahora el jugador sale y ya está pensando cuánto va a ganar y qué contrato, ya está buscando un representante. Antes el fútbol se manejaba de otra manera. Se manejaba de otra manera. Era solamente. Y yo, esa experiencia que yo tuve, que es tan rica en historia,
de haber jugado con eso. Con esa Con esos camada monstruos, de con monstruos. esa camada que tal vez otros muchachos no lo han tenido. Pues yo tuve toda esa oportunidad. En el año que en el fútbol peruano, que una de las mejores épocas que ha tenido el Sí. fútbol peruano. Sí, entonces, ¿qué más puedo pedir? Ahora, no tuve suerte en el fútbol, está bien, pero la vida me dio otro lado. Tengo una linda familia, tengo 3 nietas, tengo mis hijos, vivo bien, estoy en Canadá hace 40 años ya. Y aparte de eso te quiero agradecer. Y ya conoces mi sitio, conoces Quebec. Igualmente, Este es Washington. Montreal. Yo sé que has estado en Toronto, estás en Toronto y has estado con otros jugadores. Y ahora he venido especialmente por ti, No, muy aparte gracias. que he conocido Montreal, No, algunas buenas cosas. para mí Es un gusto estar en tu casa, Washington. No, el gusto es mío, al contrario, las puertas abiertas cuando usted deseas de vacaciones, tienes aquí un amigo y quiero agradecerte de todo corazón lo que estás haciendo y ojalá que la gente que me escuche no interprete mis palabras a veces tan malo porque soy bien directo, así como jugaba lo soy hasta ahorita Ok. y no le debo nada a nadie y ojalá que el fútbol peruano pueda salir adelante. Muchas gracias, Washington, y Fuerza Cristal toda la vida. Fuerza Cristal, hermano, no se olviden, no necesitamos de nadie, sigamos con lo nuestro, busquemos lo nuestro, tenemos capacidad para hacerlo. Gracias. Chao.